Ujú. Bien, entonces estamos en el punto 5 ahora, ¿no? No sé si alguien tiene una pregunta antes. Pues está bien. ¿Alguna inquietud? Ya, seguimos entonces. El punto 5 habla de la compasión por los perdidos. Aquí creo que esa es una característica que es más una característica de lo que es el ministerio de evangelización, porque la Biblia no habla acerca de pasión por los perdidos, ¿no? Eso ya es una visión que apareció de paso dentro del mundo de los moravos, del pietismo, ¿no? De la época del siglo XVIII, más o menos, ¿no? En Europa, y que dio motivos a los grandes avivamientos, de paso, ¿no? Eso estoy hablando el caso de von Zinzendorf y también Philipp Jakob, no, Jakob Spener, Philipp Jakob Spener, o Spinner, quien desarrolló entonces esa tarea de orar al Señor, de buscar de Dios y luego la carga por los perdidos, ¿no? ¿No? Esa pasión que puso Dios por ellos. Desde ahí viene esa tradición de tener entonces compasión por los perdidos, ¿no? ¿No? Una carga muy, muy especial por eso. Y claro, una de las características que se acercan a eso vendría a ser el hecho de que Jesús veía a las multitudes como ovejas que no tenían pastor, ¿no? Los veía desamparados, desesperados. Los veía a la gente como ahora podemos ver nosotros cuando miramos en una ciudad cómo va la gente de aquí a allá, preocupada por una cosa o por otra, pero que bien cae la idea de que son como ovejas sin pastor, cada uno siguiendo la ruta que le parezca o lo que tiene que realizar porque es su camino, pero todas estas no conducen a una ruta de vida, ¿no? La gente pasa y pasa la vida y no sabe por qué está aquí, ¿no? Y se esfuerza por hacer muchas cosas y las realiza, los logra, pero se sienten como que no realizados, ¿no? Porque hay algo que les falta, ¿no? Y a eso está hablando Jesús, de esa compasión que tuvo con esas multitudes, porque sentían esa desazón de la vida, ¿no? Eh, si nosotros hiciéramos una encuesta o preguntas en el camino a la gente, inmediatamente vamos a encontrar cosas bastante dificultosas, porque cada una tiene sus propias inquietudes, a menos que sean hijos de Dios, ¿no? Bien, entonces, esa compasión habla de misericordia. Y en medio de esa misericordia que Dios nos da, pues está la gracia también de Dios, ¿no? Mateo 9:36, entonces es el ejemplo de esa compasión, ¿no? Por los necesitados. Ahora, y también la historia ya hemos dicho, ¿no? De Spinner y también de Zinzendorf, ¿no? Que de paso también ellos se basaron en Thomas Kempis, ¿no? Thomas Kempis él tiene un libro, es un libro antiguo, que habla de imágenes de Cristo, ¿no? Que sería muy bueno para leerlo también y para tomarlo en cuenta desde la perspectiva de la compasión. Tener pasión por los perdidos, entonces no podemos evangelizar si no tenemos carga por los perdidos, ¿no? Eh, no sé cómo harán los testigos de Jehová, en este caso ellos siempre salen a la calle y están impulsados, ¿no? Ponen sus estantes ahí, sus revistas, Biblias y todo, y están dispuestos a enseñar a, a, a las inquietudes que cada uno tenga y por ahí lo envuelven, ¿no? ¿No? Pero en el fondo su carga es porque ellos tienen que hacer esa tarea, porque les es impuesto. ¿Para qué? Para que entonces
ellos sean contados también, ¿no? ¿No? Ante Jehová, ¿no? En el caso nuestro, como la salvación es de por gracia, entonces no hacemos nada, pues, ¿no? Y entonces ahí viene la situación. ¿Cómo es la evangelización? De paso, eso es un modelo, ¿no? Pastor, una pregunta. Sí, En este punto B del 5, ujú, me parece que hay que eh, entender la otra parte de que tener pasión, pero hacer un prosélito más, ya, los testigos de Jehová, ¿no? Pero no se está tratando de eso, sino se está tratando acá de la otra pasión eh, ujú, por el Evangelio. Entonces, si claro, tocamos a los testigos de Jehová, a los mormones y a otras eh, grupos, ¿no? Que se esmeran, se esfuerzan en incrementar su grupo, pero eh, hoy en día se ve que eso crecen, pero en gran cantidades. Pero sí, por otra parte, nosotros estamos perdiendo esa pasión, a veces que se ha evaporado, vamos a decir, porque las sí, iglesias nos hemos acuartelado a veces sí, sí, y no es lo contrario, ¿no? claro. Y hay que ver otra cosa, ¿no? Eh, Uno es qué cosa es de evangelización también, ¿no? Porque tenemos un modelo de evangelización que viene del avivamiento inglés, ¿no? Esta carga de los pietistas y luego los bravos, los puritanos, que dieron un modelo, ¿no? Y esa carga de agarrar y predicar el evangelio, ganar a la gente. El hecho, por ejemplo, de hacer un llamado, ¿no? En la iglesia, o el llamado, o los aires libres, eso es un modelo que viene del movimiento inglés, especialmente de Wesley, ¿no? Y de Whitefield, ¿no? George Whitefield fue el predicador que justamente dio ese modelo, ¿no? Que le predicaba a masas, o sea, en el campo a la gente, literalmente en el campo. Por eso siempre me he quietado y no he investigado eso, pero a este predicador se le conocía como Whitefield, George Whitefield. No sé si es su apellido exactamente, o si es su apellido le, le, le caía pelo, porque Whitefield significa campo blanco. White es campo, o blanco, perdón, y field es campo, ¿no? Campo blanco. ¿Y campo blanco, qué es lo que llamamos nosotros campo blanco? ¿No? A la gente que todavía no conoce al Señor, ¿no? ¿No? A los lugares donde todavía no se ha predicado el Evangelio. A eso le llamamos campo blanco. Entonces el concepto de evangelización tiene que ver con eso, ¿no? No tiene que ver con proselitismo, pero hay iglesias que hacen proselitismo, quiere ganarse las almas, pero para su propia iglesia, para la denominación, para su organización, y predican las normas de la organización o lo que piensa la organización. O a veces se arrebatan las ovejas, ¿no? Conozco de un movimiento que dicen, esa iglesia es mundana, es pecadora, ven aquí, mi iglesia sí es santa. Acá sí vas a conocer al Señor verdadero, aquí vas a vivir una vida cristiana verdadera, ¿no? Allá no, ellos no son creyentes, son paganos, mundanos, ¿no? Dicen ser de iglesia, pero no son, dicen, ¿no? Y predican de esa manera, ganándose gente, ¿no? De la congregación de lado para ellos, ¿no? Eso no es evangelización, ¿no? Eh, de alguna manera, ¿no? Yo recuerdo de eso, en los 80 decíamos eso, que esa figura es abigeato evangélico, ¿no? No son pastores, son abigeos, ¿no? Porque están robando las ovejas. Y además, las ovejas no son de nosotros, de paso, ¿no? No pertenecen a una denominación, no pertenecen al pastor, no pertenecen a una iglesia local, aunque como institución lo sea, ¿no? La institución, la membresía, ¿no? Una iglesia, según los estatutos, se compone de tantos números, ¿no? El mínimo para ser iglesia, de hermanos, ¿no? Comprometidos y ministeriales y otras cosas más, ¿no? ¿No? Pero eso ya por el asunto institucional.
por el sentido de pertenencia o identidad organizacional, eso es una cosa, pero eso no cuenta delante del Señor, eso cuenta solamente para nosotros, para la organización. Pero en el plano de lo que Dios quiere para el ser humano, eso no cuenta. Las ovejas son del Señor, finalmente. Es decir, nosotros, los ministros, pastores, los que van a ser pastores, o los que están en el liderazgo, lo que somos simplemente, somos, qué sé yo, eh, los que tenemos a cargo, ¿no? Este, la responsabilidad de guiar a la grey del Señor, pero la grey es del Señor, no es de nosotros, y por eso hay que hacerlo con mucha sabiduría, con mucho cuidado. Por eso que ahí viene la evangelización, tiene muchos modelos. Esa idea de hacer aire libre, de hacer campañas, como que eso ya un poco ha bajado, ¿no? ¿Ya? Hay otros modelos de evangelización. Como hemos dicho, ese tipo de evangelización viene del avivamiento inglés, ¿ya? Los presbiterianos, los reformadores, tienen otro modelo, ¿no? En las iglesias, en la IP Cristope, por lo menos la que conozco, cuando viene una persona nueva, la aborda sí, pero no la está evangelizando inmediatamente, ¿no? Sino que lo invita a la iglesia, le ve un poco así a lo de testigos de Jehová, ¿no? Es decir, eh, las pautas, inquietudes que tiene, se le instruye ahí poco a poco hasta que la persona va tomando cuenta, viene de nuevo a la iglesia y así hasta que ya poco a poco y luego cuando ya más o menos está formado, discipulado, entonces pide bautizarse, ¿no? Y en ese bautizo ya se integra a la iglesia, ¿no? Entonces, no hay un momento específico de decisión o de conversión. No lo he visto eso, ¿no? Que como es el modelo de la alianza o el modelo de los bautistas o en otras iglesias, ¿no? Entonces, en las iglesias históricas no hay esa línea, ¿no? Pero de todas maneras tenemos que tener una forma de cómo conocer una persona que realmente quiere seguir al Señor o tiene la salvación de Cristo. Entonces, una de las características es el hecho de cuando ya está para el bautismo, entonces él confiesa, hace su confesión, ¿no? Esa confesión de fe, que quiere seguir al Señor y quiere recibir al Señor como su Salvador, ¿no? Es un modelo también que es válido, ¿ya? Y no descarta uno de otro, por si acaso, ¿no? Podemos orar por una persona, llegar al Señor y que sea salvo, ¿no? O en ese proceso de ir conociendo más del Señor, de la Biblia, hasta que tome su propia decisión o tome conciencia de eso y siga al Señor, ¿no? O también puede ser que en el momento, ¿no? La necesidad que tiene se acerca al Señor y ya, ¿no? El- digamos, la decisión es automática, rápida, ¿no? Como el caso, por ejemplo, que conocí de un hermano que era pastor, es pastor de la iglesia presbiteriana de Iquitos. Él llegó a la congregación nuestra, a las asambleas de Dios, ¿no? Eh, él había despertado ese día. Su esposa siempre había estado orando por él. Su esposa era de Agua Viva, aquí en Lima, pero que ella solamente era creyente y él no. Y ella oraba por él. Y ese día sábado él se despertó inquieto y él quería estar en una iglesia, ¿no? La inquietud de él era algo, dice, no, Señor, ahora es, y algo le decía, hoy día quiero, Señor, entregar mi vida a ti. Entonces, Señor, ábreme una iglesia, ¿ya? Y cuando va por la ciudad buscando una iglesia, no encontraba, no encontraba una iglesia abierta, estaban cerradas todas, ¿ya? Y él dice que fue buscando, buscando hasta que ya se había desesperado y llega a la calle de Tacna con Sargento Dolores, y ahí está nuestra iglesia, ¿ya? Y dije, bueno, esta es la última que voy a probar, dice.
si esta iglesia está cerrada, entonces tú no quieres saber nada conmigo. Eso simplemente es una inquietud mía, nada más que decir. Eso es lo que decía él. ¿Y sabe qué pasó? Ya era como las 6 de la tarde y eh, a, a la vez había ocurrido una situación. El tesorero de la iglesia había llevado a sus hijos y había estado haciendo pues algunos cuentas y todo lo demás. Y estaba con los chicos por ahí y parece que estos chicos que estaban niños todavía, ¿no? No sé cómo, pero se llevaron la llave de la puerta de la iglesia. Cuando estaba buscando la puerta principal, de la puerta oficial, de la llave oficial de la iglesia, no estaba, no la teníamos, buscamos por todas partes y dije, ¿qué ha pasado? Y no pudimos abrir la puerta de la iglesia porque era reunión juvenil, ¿no? El culto juvenil. Entonces este hermano que estaba afuera decía, no, ya, el Señor no quiere nada conmigo. Pero justo estaba pasando un hermano, el hermano se apellidaba Gómez, ¿no? Este hermano Gómez, como lo vio con Biblia, miró y le dice, ¿usted conoce esta iglesia, viene a esta iglesia? Le dice, sí, sí, yo conozco la iglesia, sí. No, pero dice, pero está cerrado, le dice. No, no se preocupe, es que va a haber culto, le dice, de todas maneras. Sí, yo estoy viendo para eso, pero está cerrada. Y entonces le dice, no, no sé, venga por acá, le dice. Y le indicó y lo llevó hacia el otro lado, ¿no? Hacia el costado, por la que Girontaina había una puerta, que era una puerta grande, ¿ya? Había un patio ahí, ¿no? Que era para como estacionamiento también para carros y todo eso, ¿ya? Pero ese portón no lo abríamos siempre y tenía una puerteta chiquita, ¿no? Y entonces el hermano Gómez tocó y dijo, pastor, acá hay una persona que está buscando, ya, hablé con él, todo eso, me contó su inquietud y le invité a que estuviera pues en el culto de jóvenes, ¿no? Y prediqué ese día y hice llamado y fue el único que pasó adelante. Claro, ya venía él con esa carga, ¿no? Y recibió al Señor. Y al día siguiente ya vino de él y ya le había comunicado a su esposo, después estaba contenta y ella iba a llegar a la ciudad 2 semanas después, ¿no? ¿No? Llegó a los 15 días, se reunió contenta, una mujer de Dios muy hermosa, muy dedicada, ¿no? Y él comenzó a crecer, a edificarse en el Señor, todo, ¿ya? Con los años se fortaleció, lo dejé en la junta directiva, lo dejé tocando guitarra y luego me cuenta él que fue al Instituto Bíblico para prepararse, ¿no? ¿No? Y terminó sus estudios y estando haciendo obras, ¿no? Pequeñas por ahí, se hizo contacto con una iglesia, con la iglesia presbiteriana, lo llamaron a él, era ya que él se había preparado, y entonces la iglesia le encargó un anexo que tenía por las riberas de los ríos, ¿ya? Y estando ahí, de pronto el misionero de la iglesia central se quedó en su tierra y ya no volvió más a la ciudad. Y la iglesia se quedó sin pastor. Y como vieron que el hermano estaba preparado, entonces le dijeron pues al hermano que estaba en los riberos que venga pues a la ciudad y que por lo menos un tiempo esté ahí con ellos, ¿no? Como pastor interino. Y al final, este, él se quedó como pastor, ¿no? Los hermanos lo cogieron, todo eso, y hasta ahora está de pastor ahí, ya tiene su edad, ¿ya? ¿No? Pero está haciendo la labor ahí, ¿no? Y bueno, ha dado fruto en ese aspecto. ¿Ven? Entonces eso me parece que es uno de los elementos que también pintan, ¿no? La tarea, ¿no? De evangelización. Ese hombre se convirtió y ahora fue a hacer también su tarea pastoral también, porque Dios lo había llamado para eso también, ¿no? Y bueno, entonces eso tiene que ver con seguridad en lo que crees, ¿no? Eh,
yo sé a quién he creído. Dice, esto lleva a reconocer de qué manera hemos recibido la doctrina cristiana, ¿no? Y el consejo de Dios, ¿no? Que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Él es la fuente para predicar el Evangelio, de paso, ¿no? Ahora, preservar la doctrina y perseverar en ella es también importante, ¿no? Tomar la doctrina no como un cúmulo de conocimiento intelectual. La doctrina tiene que verse con la vida y cómo podemos adoctrinar en la práctica, ¿no? ¿No? Mm, Perdón, ¿cómo ponemos la doctrina en la práctica? ¿No? Porque podemos conocer mucho, tenemos un conocimiento del dogma y los estatutos y las formas y la organización de la iglesia, todo perfecto, pero si eso no está acompañado de una vida de consagración, de dedicación o que muestre la vida de Cristo, creo que eso es una demanda de alguna manera, ¿no? Entonces, saber la doctrina para predicar solo a Cristo, no hay otro en quien podamos ser salvos, ¿no? ¿Ya? Y conocer entonces toda la doctrina, pero para predicar solo a Cristo, no a la iglesia, no a la denominación, ¿no? De eso estoy bastante seguro y siempre me he dedicado a esa perspectiva, ¿no? Donde he servido. Nunca me ha gustado exaltar a la denominación y hacer énfasis en lo denominacional, aún estando en una organización denominacional, ¿no? ¿No? Entonces, uno debe ya reconocer cuál debe ser la responsabilidad de un pastor en la IPCRISTOP. Darle glorias a la IPCRISTOP, hablar de lo bonito de la organización. No, eh, es, es solamente predicar de Cristo, ¿ya? Y de su enseñanza y su instrucción. Eso creo que es importante, ¿no? Podemos ser pentecostales, asambleas, alianzas, bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, anglicanos, lo que sea, ¿ya? Pero si no estamos predicando a Cristo y nuestra esencia de vida es Cristo, entonces no estamos haciendo nada, ¿no? No hay otro en quien podamos ser salvos, ¿no? Él es el mediador entre Dios y el hombre. Hechos 4:12 y 1 Timoteo 2:5. Y no nos predicamos a nosotros mismos, por lo que el centro de nuestra predicación es Cristo. Y eso es así, ¿eh? No solamente para la evangelización, es para todo, ¿no? El centro debe ser Cristo. O sea que la iglesia debe ser cristocéntrica. Creo que eso lo han escuchado ya, ¿verdad? Ujú. ¿No? ¿Qué es una iglesia cristocéntrica? ¿Es una iglesia que sabe acerca de la doctrina de Cristo? No, no necesariamente, sino aquella que es conducida por Cristo, por sus principios, por su enseñanza, ¿no? Y que se guía por el Evangelio, ¿no? Y también, por otro lado, hay que tener en cuenta tres elementos básicos de la doctrina. Una concepción de Dios, ¿no? Que debe ser escritural y bíblica, y más escritural que bíblica, porque yo siempre digo, la Biblia fue hecha en el siglo V recién, ¿no? Ahí aparece la Biblia, ¿no? Lo escritural ya existía, ya estaban las escrituras, ¿no? Desde la Septuaginta, antes que el texto hebreo todavía no se había completado, porque se completó por el 90 al 150 después de Cristo, ¿no? Pero ya podemos hablar de que tenemos base escritural, ¿no? Inclusive Pablo mencionaba eso, ¿no? ¿No? Eh, Toda escritura es inspirada por Dios, decía, ¿no? Pastor, una pregunta. ¿No? Cuando dice usted lo escritural, Mm, luego habla de la Biblia, sí, entonces, antes que se compile los evangelios, ya claro, existía lo escritural. claro. Y el mismo Pablo dice, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios. Ujú. Cuando se está refiriendo a eso, Pablo Allá. no estaba hablando del Nuevo Testamento porque no existía todavía, ¿no? O sea, como documento, no existía.
Sí estaban los escritos de Pablo, sí estaban los evangelios, pero todavía no se había compilado, no se habían unido en un documento llamado Nuevo Testamento, ¿no? La iglesia del primer siglo no tuvo Nuevo Testamento, y yo lo puedo afirmar, porque históricamente es así, ¿no? La primera iglesia no gozó de un documento llamado Nuevo Testamento. Ni siquiera la iglesia del segundo siglo tampoco, ¿no? Es en el tercer, cuarto o quinto siglo donde ya se va desarrollando todo eso, ¿no? Y fue toda una etapa, ¿no? Para desarrollar esta parte que ahora conocemos como Nuevo Testamento, ¿no? Y a partir de ahí entonces comenzamos a hablar de Biblia, ¿ya? Pero lo bíblico, ¿qué cosa es lo bíblico? ¿Mm? Por eso yo hago énfasis en lo escritural, porque Pablo dice, toda escritura es inspirada. Es decir, la escritura es inspirada. ¿Qué, qué libros integran las escrituras? Eso ya es otra cosa, ¿no? Los judíos no hicieron un canon. La iglesia cristiana sí se desarrolló bajo un proceso, desarrolló el canon y nos dejó un documento llamado Nuevo Testamento. Pero eso lo hizo la iglesia, ¿ya? Los judíos no hicieron eso. Los judíos no nos legaron un documento llamado Antiguo Testamento, porque ni siquiera se llama así en el mundo judío, ¿no? Eso se llama así para nosotros. Para el mundo judío se llama Tanakh, es Torá, Nevi'im, Ketuvim, ¿no? Que son las tres partes, ¿no? Del texto sagrado o de las escrituras, ¿no? Y la base de eso es la ley, ¿no? Es la Torá, ¿ya? Y aparte ellos tienen la Torá oral, que es otro detalle que ya es escapa al elemento nuestro cristiano, no es necesario conocer eso, ¿no? Si quisiéramos conocerlo, bueno, se puede investigar también, ¿no? ¿No? Entonces la Torá oral que está dentro del Talmud, ¿no? Que ellos consideran como escritura también, ¿no? Pero que no es escritura para nosotros, ¿no? Ahora, entonces, una concepción de Dios escritural y bíblica, ¿no? Nuestro concepto de Dios debe ser lo más importante para la defensa de la fe y para la predicación. Dios creador y redentor. Es una persona que se comunica, revela su voluntad, ¿no? Y debe estar bien marcado, Dios creador y redentor. O sea, debemos tener una teología de Dios, ¿no? Bien definida. No hay que tener cuidado, de repente alguien puede ser panteísta, ¿no? Que crea que Dios está en todo lugar. Sí, creemos que Dios está en todo lugar, pero no Dios es la planta, el monte, la laguna, ¿no? No, no es así, ¿no? O que la idea, bueno, Dios está en ti. Sí, Dios está en el ser humano. En la imagen de Dios puso, Dios lo puso la imagen de Dios en el hombre, ¿ya? Pero eso no me revela a Dios, ¿no? Más bien Dios se revela en el hombre. ¿Para qué? Para que lo conozca, ¿no? Y para que reciba, para que sea, digamos, este, partícipe de esa gracia de Dios, ¿no? ¿No? Y sea perdonado. Lo segundo es la sana cristología, ya habíamos hablado acerca de eso, ¿no? Dios nos deja testimonio que vendría el Mesías y fue anunciado en más de 300 profecías del Antiguo Testamento, cientos de años antes de su nacimiento. Estas se han cumplido en él y esto confirma que Jesús es el verdadero Cristo, el Hijo de Dios y el Salvador, ¿no? Entonces, una cristología adecuada. Hay diferentes, de paso, en la teología sistemática hay varias posturas cristológicas, ¿no? Eh, tenemos que tener una postura cristológica evangélica, ¿no? Por supuesto, escritural, ¿no? Porque hay del corte docetista, el corte macedoniano, el corte, qué sé yo, las ideas diofisitas, monofisitas y otras cosas que hay con respecto a Cristo, ¿no? ¿No? Entonces hay que tener el cuidado de ese aspecto también. Un conocimiento y una verdadera relación con el Espíritu Santo.
Hoy se da énfasis a las experiencias espirituales y se pone al Espíritu Santo en un lugar relevante por encima del Hijo y del Padre. Por eso es necesario tener conocimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad, que es igual en gloria, poder y honor al Padre y al Hijo. La verdadera relación con el Espíritu Santo se muestra como amigo fiel y guía personal del creyente y maestro. En Juan 14, 15, 18 dice eso, ¿no? Que Dios, Jesús dice, enviaré el Consolador, ¿no? Él los enseñará y los llevará a toda verdad, ¿no? Y siempre estará con nosotros. Hay que entender también este otro elemento, que el Espíritu Santo es el que está presente en la iglesia, ¿no? Decimos nosotros que Cristo está presente en la iglesia, pero es a través de su Espíritu Santo, ¿ya? Jesús no está físicamente con nosotros, ¿no? Así que el consolador, el vicario de Cristo es el Espíritu Santo, ¿ya? De paso, el vicario de Cristo no es el Papa, ¿no? El vicario de Cristo es el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, y ahí está pues, la madurez espiritual también, ¿no? Que nos lleva a hablar de Cristo, eh, saber presentar defensa del Evangelio, también eso es importante, 1 Pedro 3:15, o sea, saber las razones y para eso hay que capacitarse, pues, en formas de evangelización, ¿no? ¿No? Hay, por ejemplo, lo más común y popular que se dio más o menos entre los 70 y 80 fue las 4 leyes espirituales. No sé si ese modelo tienen copyright, o sea, derechos de autor, ¿no? No lo sé, me parece que ya no. Pero hay varias formas de hacer ese modelo de esas 4, que son sistematizadas. Eso hicieron los misioneros americanos, ¿no? De ahí viene, es de origen americano. Los americanos siempre tienen la tendencia a, a sintetizar todo, ¿no? ¿Ya? Y no se hace tanto problema. Entonces, te podía, son 4 partes y ya está. Hay otros que han puesto esta forma de evangelización en 7 partes, ¿no? ¿No? Otros en 5. Pues. Pero el modelo que es más popular es el de 4, ¿no? Y algunos usan 3 nomás, ¿ya? Y hasta usan a Juan como modelo de evangelización, el evangelio de Juan, ¿no? Yo tuve un evangelio de Juan, un documento acerca de eso, ¿ya? Que te iba indicando, ¿no? ¿No? Cómo evangelizar a la persona a partir del evangelio de Juan, ¿no? Bueno, lo noveno gozaje al ver vidas nacidas de nuevo, ¿no? Dice la Biblia que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente, ¿no? Y debemos gozarnos en eso, ¿no? De arrancar a la gente del infierno, ¿ya? Para que al compartirles el evangelio, ¿no? De paso, bueno, eso es un elemento que es muy evangélico, de paso, eso de la gente lo esté salvando del infierno para llevarlo al cielo. Ah, qué interesante. Pero creo que más que salvarlo del infierno, es hacerlo hijo de Dios, ¿no? Nosotros no somos los salvadores de paso, ¿no? Esa idea que estamos sacándolos del infierno para llevarlos al cielo, no es potestad nuestra, ¿no? Es de Dios, ¿ya? Y además tampoco podemos decir, pues, si están en el infierno o no, o si ese es el destino que les tocaba, ¿no? Cuando eso depende de Dios, ¿no? Entonces solamente nosotros debemos ser los facilitadores, diríamos así, ¿no? Los que demos la palabra y que Dios entonces toque el corazón de esas personas para que entren al plan de Dios, al propósito de Dios, Hasta una ¿no? pregunta. Sí, sí. Como Iglesia Fe Cristo P, con respecto a la predestinación, ¿dónde nos ubicamos? Es de corte reformado. Corta reformado. Sí, sí, sí. ¿Y cómo podría yo enseñar el corte reformado a mis discípulos? Así en corto, Bueno, el hecho es que la salvación no se pierde, no primero, se pierde. ¿no? Y que Dios ha destinado, y en su propósito, la salvación para nosotros. Y del hecho de que una persona ha venido a Cristo ya es un predestinado,
esa es la puerta que abrimos, ¿no? O sea, no tenemos esa tendencia que también está dentro del calvinismo, ¿ya? O el hipercalvinismo, o el supralazarianismo, ¿no? Que dicen que una persona que Dios ya indicó desde la eternidad que va a ser salvo, ¿ya? Así no le prediques, va a venir al Señor en algún momento. Así lleva una vida de pecaminosidad completa, va a venir al Señor. Y si otra persona, ¿no? Que se le predica la palabra y quiere el Señor, pero si no está en el camino o no está dentro de la predestinación, entonces no va a ser salvo. Eso creo que es un extremo, no es tan cierto así, ¿ya? Creo que Dios también tiene que ver los corazones. Y por otro lado, yo tengo digamos, una interpretación muy particular acerca de esto, de que aparece en Efesios 1:3, a partir del 1:3, ¿no? De Efesios, cuando dice que Dios nos ha predestinado, ¿no? Ujú. Desde la fundación del mundo, dice, Sí. para ser sus hijos, ¿no? Ese aspecto, hay tendencias que dicen, no, ahí está diciendo que Dios entonces destina a unos para salvación y a otros para condenación. No, no, no está diciendo eso el texto. El texto nos está diciendo ahí que Dios en Cristo ha hecho un plan desde antes de la fundación del mundo. Y en ese plan estaba establecido para Dios, ¿no? Todos nosotros, es decir, todos los hombres, porque era el propósito de Dios eso, que no se pierda ni uno, dice, ¿no? ¿No? Pero claro, no todos los hombres llegan a ese plan, ¿no? Pero el plan es predestinado, no el hombre. El plan de El plan salvación es, es ¿no? predestinado. El Ya. plan está predestinado. ¿Me dejo entender? Entonces todo hombre puede venir al Señor, a ese plan predestinado. ¿Ya? ¿Se ha aclarado? Entonces creo que está bien ahí. Sí, Si lo he pastor. aclarado bien, hermano, espero que se entienda bien eso, ¿no? Entonces, el plan de Dios está predestinado. Eso Dios lo ha predestinado, ¿no? Para el hombre, ¿no? Ahora, y ya no es que dependa del hombre, sino que Dios va a conducir para que todo hombre, entonces, llegue a esa predestinación, ¿no? Pero entendemos que no todos, pues, van a tener esa oportunidad, ¿no? ¿No? Lastimosamente no todos llegan. Bueno, en todo caso, hay que hacer que lleguen todos los que se puedan, porque no sabemos quién va a ser y quién no va a ser, ¿no es cierto? ¿No? Eso Claro, ya, nos compete a nosotros sembrar, 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 sembrar. nada más, Nada más. ¿ya? Entonces, y el propósito y que Dios le toque el corazón, eso depende ya, ¿no? Señor. Ya, entre Dios y esa persona, ¿no? Nosotros, por más que hagamos una oración del penitente, o que le expliquemos aquí, o que le digamos esto y lo otro, o le hicimos una fórmula para que reciba al Señor, ya, todo eso son técnicas, pero eso, si no es un llamado de Dios, si no está Dios interviniendo ahí, pues no va a pasar nada, ¿no? Eso por experiencia lo sabemos. Yo he sido participante de Lima en Encuentro con Dios. Cuántos miles de personas pasaban adelante en las campañas, eso era tremendo. Se llenaba el altar de gente ahí y la necesidad de consejeros para ayudarlos ahí, para firmar sus direcciones, para tener contacto con ellos. Y en la semana se iba a buscar a estas personas que habían hecho su decisión. No, te habían dado direcciones falsas, o si te habían dado la dirección correcta, te decían, bueno, yo pasé porque estaba bonita la reunión, ¿no? O porque quería ver de cerca al pastor, ¿no? O sea, no habían hecho una decisión, claro, eran pocos los que decían sí que habían hecho, que habían entendido y que habían entregado sus vidas al Señor, ¿no? Entonces, esas campañas de miles de personas, ¿no? Una campaña en un estadio, ¿no? Se han convertido 20.000, se han convertido 50.000, pero ¿cuántos quedan?
no más de 10 de repente, ¿no? Bueno, si queremos ser un poquito más positivos, de repente ya llegan 200, ¿no? ¿No? Pero la verdad que son pocos, ¿no? Alguien exagerando decía, eh, de la época de que ocurrió Lima en el Encuentro con Dios, decía que medio Lima había pasado por Lima en el Encuentro con Dios. Ah, mira. Medio Lima. Pero eso es exagerado, pues, ¿no? No creo que haya llegado a medio Lima, pero sí había una buena cantidad de gente. Pero si hubiera llegado toda esa gente, entonces por lo menos hubiera quedado un cuarto de eso, ¿no? O un 10%, y no llegó, pues, ¿no? Porque si estamos hablando de un 10% de toda esa gente que quedó, entonces la alianza hubiera tenido, pues, ¿cuánto, no? Desde antes, ya de los 80, ya hubiera tenido una iglesia de 30.000, 40.000 personas. Y eso es poco, ¿no? Y no ha llegado a esa cantidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no es porque el movimiento no haya hecho, sino porque mucha gente no entendió lo que estaba haciendo, o la experiencia no fue real, o simplemente eh, no recibe llamado de parte de Dios, o no hubo una convicción acerca de eso, ¿no? Ujú. Ya. De todas maneras, ese sentido pastoral debe estar, ¿no? De buscar a la oveja perdida y rescatarla, insistir hasta el final. Y aún cuando no haya entendido, también hay que seguir y de repente ahí en ese conversar, de estar ahí en lo personal, de repente ahí es donde toma la decisión, ¿no? ¿Cuánta gente se ha salvado así, ¿no? Entonces es como el pastor que va por la oveja perdida y la encuentra y la lleva con gozo, ¿no? Así debe ser cuando conducimos a un pecador a los pies de Jesús, ¿no? El gozo de trabajar en la obra de Dios se muestra en la figura del que siembra y la cosecha, lo que le estaba mencionando usted, ¿ves? Sembrar nomás, ¿no? La cosecha la da Dios, ¿ya? Salmo 127, 5, 6. Dar la gloria a Dios por ser instrumento de Dios, por otro lado, ¿no? Entonces, eso también. Esa gloria es dada a la gloria a Dios por ser instrumento suyo de bendición que utiliza para ganar a los perdidos, ¿no? Y Él nos utiliza en tanto que hacemos la obra glorificando su nombre, ¿no? Salmo 29, 2, Lucas 2, 14. Y nuestra tarea es servir a Dios, ¿no? La tarea nuestra es estar en el servicio a Dios, ¿no? Hay que reconocer, Él es Dios, ¿no? Y cantar alegre al Señor y anunciando el día de la salvación, ¿no? Que de paso cuando la Biblia habla del día de la salvación, este, ya nosotros lo reducimos a hecho de la gente que viene a los pies del Señor, pero el día de la salvación está hablando el día de la restauración de Dios, que de paso eso va a ser en su momento, ¿no? Jesús que va a venir en gloria a restaurar. Bueno, ahí terminamos esta partecita y necesitamos hablar de misiones también, ¿no? Creo que Ujú. voy a enviar este documento a ustedes, ¿ya? Por Para favor, que pastor, lo tengan, déjanos ese ¿ya? material en Porque es PDF. un material interesante, ¿ya? Y algunos otros materiales que yo tengo por ahí también, los voy a dar a ustedes. O sea, no se preocupen de parte de eso. Lo que sí ustedes me tienen que cumplir con lo suyo, ¿ya? No hay problema, yo les puedo enviar esto, no tendría Ya, ningún pastor. problema, ¿ya? Misiones también. Sí, en cuanto a las misiones, paso, acá, a ver, acá tenemos fundamentos. Acá está. El compromiso en la tierra en la tarea misionera, ¿no? La iglesia ha sido puesta para cumplir un rol importante en los planes de Dios para la formación del reino, llevar el evangelio de salvación a todo el mundo, ¿no? Desde sus inicios, la iglesia estuvo involucrada en la predicación y la proclama del reino. Y puedo decir que la iglesia del Nuevo Testamento cumplió la misión dada por Dios, ¿no? Ahora bien, ¿cómo es que la iglesia puede comprometerse en esta tarea misionera hoy? Primero, tomando en cuenta esto, que la misión de la iglesia no es de la iglesia exactamente, es la misión de Dios.
que se le ha encargado de la iglesia, sí, pero es la misión de Dios. Y aquí el problema es, ¿qué entendemos entonces por misión y de quién es? Se ha afirmado que la misión es de la iglesia y que tiene que cumplir con su misión, pero una de las razones por la cual la misión debe llevarse a cabo es que la misión es de Dios, la missio Dei, la misión es de Dios, y que es una realidad perenne desde la creación, que Dios está haciendo misión desde la creación. Es Dios ocupándose entonces de su creación y no la creación suya, preocupándose por sí misma e independiente de Dios, ¿no? Entonces, Dios es por excelencia misionero, ¿no? Por eso que envió a su Hijo, ¿no? ¿No? Entonces, Dios es un Dios de naturaleza misionera, ¿no? Ahora, cuando hablamos de misión, por otro lado entendemos que misión es ir y llevar el Evangelio, sí, pero luego para que quede evidencia formar una iglesia, ¿no? Un centro donde se reúnan los hermanos. Entonces finalmente pensamos que misión es hacer iglesia o una iglesia local, pero no es necesariamente eso. La misión es llevar el Evangelio. Como resultado de eso se formarán iglesias, pero no es la misión hacer iglesias, ¿no? Yo recuerdo de una oportunidad que hace tiempo había un movimiento, un ministerio que hablaba de la misión y de la evangelización. Y ellos entonces decían que la idea era tener una iglesia en cada barrio, una iglesia en cada barrio, Sí, lo he escuchado también eso. ya. Pero eso no es la tarea que vaya, mire usted la Biblia y la Biblia no nos dice eso, de formar una iglesia en cada barrio, o sea, una iglesia local, una iglesia, ¿no? De cuatro paredes, ¿no? No, nos ha mandado a hacer iglesia, a hacer misión y que la iglesia crezca, se desarrolle en un lugar, ¿no? Entonces, no hacer micros iglesias, o sea, en un local y allá en otro local y aquí en otro local, no. Nos ha dejado que la iglesia sea presencia en un lugar, en una ciudad, en la sociedad, ¿no? Ahora, eso es lo que no entendemos ahorita, porque lo que hacemos es una misión, a ver, micro, micro misiones, ¿no? De alguna manera. Entonces, ligadas a esa idea, ¿no? Entonces, planto una iglesia y ya estoy haciendo misión. Y con eso ya voy a evangelizar. No, evangelizo primero, afirmo con la misión, ¿no? En el lugar ahí, que misión tiene que ver con muchas tareas que tenemos que hacer, y luego como consecuencia de eso viene la iglesia. Una de las cosas que, por ejemplo, hicieron, y lo cuenta el pastor Timoteo en Corea, dice que los misioneros americanos cuando llegaron allá, se dieron cuenta que no podían hacer iglesias o locales porque no estaba dado para eso. ¿Y saben qué buscaron? ¿Qué estrategia encontraron? Comenzaron a trabajar en salud y trabajar en educación y crearon hospitales y se crearon colegios y universidades. Luego de eso vino la iglesia. ¿Se cuenta? Otro método, ¿no? Claro, otro método. Nosotros acá lo primero que queremos es hacer iglesia, ¿no? Y ya después si podemos hacer, dedicarnos a la salud o también a educación, lo hacemos como una cosa complementaria, ¿no? Allá no, se hizo eso como parte de la misión primero, ¿no? Y luego como consecuencia de eso, ya ahí fue que se hizo la iglesia, ¿no? Esto me hace acordar a una iglesia en Ecuador también, creo que fue la iglesia de Ñaquito. Empezó como iglesia del aire, ¿ya? Lo daban, transmitían en la radio de HCJB, La Voz de los Andes, ¿no? Y tenían ahí sus servicios, sus tiempos de oración, cultos y todo eso, ¿no? Y era la gente que no podía ir a la iglesia o no estaba en algún lugar, entonces lo escuchaba la radio y ahí, ¿no? Y parece que la audiencia fue creciendo de tal manera que en un momento la misma gente pidió entonces un lugar donde congregarse, ¿ya?
Y Es que así, creció entonces, bastante la audiencia, pastor. Había y, una y radio así, mundial también había. sí, y así se hizo pues un local, ¿no? Un auditorio, y empezó ahí la gente que se reunía en la radio del aire o en la iglesia del aire, entonces ahora reunida en un local, ¿no? Y se formó una iglesia, ¿ya? La idea no era esa, de paso en el programa de la radio, ¿no? No era hacer una iglesia, pero finalmente se logró hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que tiene Dios, ¿no? ¿No? De alguna manera. Ahora, entonces, decíamos acá, eh, Dios es el que ejecuta sus planes usando diversos medios y diversas formas también, ¿no? Pero fundamentalmente usa a su iglesia. Esto quiere decir que la misión nace en el corazón de Dios, por lo que la misión es de Dios y la iglesia está involucrada en ella, porque ha sido llamada para esto, para hacer la misión de Dios. ¿Se entiende ahora por qué decimos que la misión no es de la iglesia? O sea, no es la carga que debe tener la iglesia para hacer la obra, sino que tiene que tomar la carga de Dios. La misión es de Dios y la iglesia se involucra en esa misión de Dios, en el plan y en el propósito de Dios. ¿Amén? Porque como iglesia podemos tener planes, crecimiento acá, ya formamos acá, vayamos acá, vayamos un misionero aquí, ya vamos a este lado, al otro, ya. ¿Ya? Como acuerdo de un pastor que en una congregación, él tenía decía que tenía como 3.000, 4.000 personas en su congregación, ¿no? Y que era una iglesia grande. Cuando uno iba allá a esa iglesia no pasaba de 200 o 300 personas que se reunían en el local central, ¿no? Entonces, ¿por qué él decía que tenía esa cantidad de miembros? Es porque la iglesia tenía extensiones, tenía anexos, ¿no? Y tenía hijas madres, iglesias hijas, perdón, ¿no? ¿No? Entonces, con esos números y también con la gente que se reunía en las células y todo eso, ya, hacía números y ya, pues, y eran pues 3.000, 4.000, ¿no? Así fácil, ¿no? ¿Ya? Pero de todas maneras hay necesidad de ampliar el asunto y saber que, bueno, como iglesia somos una iglesia de influencia, ¿no? No está mal ese método, de repente puede ser pues, la iglesia que hacía labor y estaba yendo por otro lado, pero todo lo que estaba ahí era parte de la obra de la iglesia central, ¿no? Ahora, la misión de Dios en el mundo, o la misión Dei, miremos por un momento la acción de Dios en el mundo, que es la misión Dei. Número uno, hablar de la acción de Dios es hablar de misión divina, Dios moviéndose. Segundo, el término missio Dei describe la actividad de Dios en el mundo, en su universo. Es la acción de Dios en el mundo, ¿no? Dios hace misión en el mundo, ¿no? Por eso que Jesús le dijo, y en la oración, ¿no?, que hace él por los discípulos, dice, Señor, yo quiero que los guardes del mundo, ¿no? No son del mundo, pero están en el mundo, dice, ¿no? Y yo los he enviado al mundo. Así como Dios vino al mundo, ¿no? ¿Ya? Y hace la misión en el mundo, la iglesia también, entonces hace esa misión en el mundo, o sea, no es una misión espiritualista o que es, digamos, que está en el aire, ¿no? Hacia arriba, alejada del mundo, ¿no? Que es un poco la idea que tenemos eh, en la iglesia, ¿no? Que nos alejamos del mundo, de las cosas de la vida temporal, porque eso es pérdida de tiempo y dedicarse solamente al Señor, ¿no? Y el trabajo es mundano, la responsabilidad, eso, el estudio es también mundano, ¿no? Me dedico a Dios. No saben que también eso, trabajo, estudio, responsabilidades también son parte de la obra de Dios, ¿cierto? Ahora, el apostelo, por otro lado, apostelo de Dios, que es el envío, apostelo es la palabra enviar o enviado, ¿no? Se revela constantemente en contexto bíblico, a eso aparece continuamente esa palabra.
Cuatro, la misión es un concepto teocéntrico, pues la base de la misión está en Dios mismo. Dios está involucrado en la misión. Y hay tres cosas aquí. Dios Padre es Dios misionero, que ordena y envía a cumplir su propósito, ¿no? El Hijo de Dios es misionero, quien ejecuta los designios salvíficos del Padre e introduce el reino de Dios y nuevas posibilidades para el hombre y la creación. Y tercero, que el Espíritu Santo es espíritu misionero, el quien ejecuta la voluntad divina desde la eternidad hasta hoy. Es libre, soberano y ejecuta su obra con mucha anticipación en relación a la iglesia, y lo hace valiéndose de todos los medios para que se cumpla la voluntad de Dios. Y algo más de eso, ¿no? Es el Espíritu Santo que acompaña a la iglesia, que está en la iglesia. Y si la iglesia es misionera es porque el Espíritu Santo ha impulsado a la iglesia para que se involucre en la misión, ¿no? Cinco, la misión más que obediencia es un mandato, es participación en la consecución de los propósitos divinos. ¿Ya? El propósito divino es salvarlo, o sea, volver a Dios, al hombre, a su lugar original. La iglesia no ejecuta la empresa misionera porque es una actividad de Dios. El llamado a la misión no es una convocación a la actividad eclesiástica, sino a unirse a la acción de Dios en el mundo. O sea, romper con esa idea que solamente estando en la iglesia servimos a Dios, ¿no? La misión es más allá de la iglesia, ¿no? Mm. Ahora, aunque la iglesia esté envuelta en la misión sigue siendo de Dios. Nunca es misión propia de la iglesia, ¿no? Esta solo participa en misión, pero participación con compromiso, ¿no? Mateo 28, 18 al 19, al 20. Que implica y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el sentido de la misión. 8. La iglesia participa en la actividad de Dios. No puede desechar la invitación porque al hacerlo dejaría de ser iglesia. La misión es su razón de ser y parte de sí misma, de su misma esencia. Las misiones son la acción de la iglesia de Dios. Y aquí viene de repente este aspecto a tener en cuenta, ¿no? Que las misiones son las formas particulares de participación relacionadas con épocas, lugares y necesidades específicas, ¿no? Eso cambia, por supuesto, ¿no? La forma de hacer misión dependiendo también de algunos aspectos. Y bueno, estaba hablando acá del reino de Dios, el proyecto del amor de Dios, ¿no es cierto? Que Jesús sea el reino de Dios, el rey, ¿no? Que es Jesús, los súbditos, que son todas las naciones, los discípulos, y las leyes son su palabra, ¿no? ¿No? Entonces ahí estamos nosotros viendo este aspecto. Yo se lo voy a enviar a ustedes esta parte, porque ahí Ujú. abarca un poco más acerca del reino, ¿no? Misión del reino, ¿no? Y no sé si tengo otra cosa más, pero ya vamos terminando acá, ¿ya? Aquí tenía este otro documento, también se lo voy a dar a ustedes, Ujú. ¿ya? De Manual del Ministerio de Evangelismo y Misiones. Este sí es un modelo que yo realicé estando de pastor dentro del equipo pastoral de la Iglesia de la Hermosa, en Vitardo, ¿ya? Y aquí formamos todo el trabajo de evangelismo, ministerio, misiones, todo está detallado ahí en el proyecto. Claro, este es un trabajo que fue hecho hace 20 años, ¿no? Más de 20 años, ¿no? Oh, es Pero se puede bienvenido. adaptar, se puede trabajar y ¿por qué no? De repente puede servir también, ¿no? Como un impulso, ¿no? O darle a un pastor para que de repente le dé su visto bueno y lo adopte, ¿no? ¿No? Sería bueno. No tengo ningún problema con ese aspecto, ¿no? Si se puede hacer Coméntese. así. ¿Ya? Muy bien. Aquí cerramos, ¿ya? Y Julio, creo que no había, llegaste tarde, pero ya me había indicado eso. Lo que vamos a hacer es las lecturas. Hay nueve libros ahí, o 9 indicaciones de lectura, pero que vamos a tomar 4 nada más, ¿ya? Julio, Julio, ¿estás ahí? Se quedó dormido, creo. Se ha apagado su audio. A ver, Julio. Oh, me parece que se ha quedado helado, ¿no? Se ha frizado. Se ha frisado, parece. Sí, sí, parece que se ha frizado. Bueno,
todo caso, ya veremos cómo hacer el otro. Ya nos hemos pasado el tiempo. Entonces nos despedimos y el lunes nos vemos de nuevo. ¿Ya? No voy a olvidarse. La primera lectura, entonces, cualquiera que ustedes escojan de los libros, es para la próxima semana. ¿Ya? Gracias. Ya, pastor, gracias. Ya, Los bendiciones. materiales Buenas que envía, noches, pastor, pastor. ¿no? Sí, Bendiciones. sí, los materiales se los voy a enviar. ¿Ya? Y Por educación favor, cristiana gracias. también, que vamos a tener eso. Sí, ¿Ya? pastor, necesito. Ya, listo. Bendiciones entonces. ¿Ah? Bendiciones, pastor. Ya. Bendiciones. Mm.